Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de Hidrofertas Digital, donde damos a conocer a las empresas que de alguna manera mueven nuestra economía aquí en nuestro estado. Y el día de hoy tenemos nuevamente al neurólogo César Casillas. Bienvenido, doctor. Y, y el día de hoy vamos a tocar un tema, ¿cómo lo podríamos llamar? Que es muy importante en la salud de las personas y que la mayoría le damos poca importancia. Vamos a hablar del sueño, precisamente porque el viernes 13 de marzo se celebró el Día Mundial del Sueño. ¿Estoy bien, neurólogo? ¿Estoy bien, doctor? Así es, muchas gracias, muchas gracias. Es cada año un esfuerzo que se hace desde la Sociedad Mundial del Sueño para visibilizar la importancia del dormir, sobre todo en el proceso de salud de enfermedad. Este año en particular el eslogan es dormir bien, vivir mejor. Entonces se intenta cada vez hacer un eslogan más sencillo. El año pasado era el sueño es esencial para la salud. Entonces son mensajes, pues, directos, claros, específicos, intentando llegar a la mayor parte de la población, creando conciencia sobre por qué es tan importante el buen dormir. O sea que el sueño es vital para nuestra salud. Es fundamental, si queremos tener un envejecimiento saludable, deberíamos tener un buen dormir. Entonces, ¿por qué las personas subestimamos de la importancia del sueño? ¿Por qué lo subestimamos? ¿Por qué no le damos la importancia que es necesaria, doctor? Un poquito tiene que ver con, la educación que hay hacia el buen dormir, ¿no? Partamos de la idea de que el dormir es un estado activo del cerebro, y muchas veces pensamos que es solo un momento que transcurre en la vida. Sin embargo, haciendo conciencia de que es un estado activo del cerebro, el cerebro está cumpliendo procesos, funciones mientras dormimos, pues ahí podríamos cambiar un poquito la importancia de este dormir. Lo otro es que esta vida acelerada, casi de 24 horas, favorece o premia incluso una falsa productividad, ¿no? El pensar que mientras más casos hagas, pues más valioso eres o más productivo eres, ¿no? Cuando en realidad el bienestar personal debería ser la base de una sociedad que también sea saludable, y eso incluye el tener la cantidad y calidad de tiempo suficiente. Y entonces muchas se hace esta conjunción, ¿no? De lo que no nos queda claro la importancia vital del dormir para la función del cerebro, la sociedad que apremia o acelera a los individuos y bueno, el mensaje que a veces no alcanza a permear hacia el resto de la población, más allá de algunas áreas de la salud. Entonces, por eso la importancia de tener estos días de concientización para que las personas comprendan el que sí es muy importante tener no solo la cantidad de sueño suficiente, sino la calidad de sueño suficiente. Perfecto, doctor. Entonces, vamos partiendo de esto. ¿Qué le pasa a nuestro cuerpo cuando no dormimos bien? ¿En qué nos afecta negativamente y en qué nos beneficia dormir bien? Cuando dormimos poco o dormimos mal, no alcanzamos a hacer esto que se llama la regeneración celular. Una de las tantas funciones del dormir es liberar la hormona del crecimiento que ayuda a la regeneración de nuestras células en ¿Esa el hormona cuerpo. todos la tenemos o es hasta Sí, X edad? no todos la producimos mientras dormimos. Por supuesto, en niños ayuda al crecimiento, pero en los adultos ayuda a mantener una regulación de nuestro organismo. También el dormir poco o dormir mal saca de balance a hormonas en nuestro cuerpo como grelina y leptina, que tienen que ver con saciedad y con apetito. Entonces, durmiendo mal, uno tiende a subir de peso. Durmiendo mal, uno tiende a tener problemas con el control de la glucosa, por ejemplo. Y también mientras dormimos, se debe dar una regulación de la presión arterial. Eso es fisiológico, así debería suceder mientras dormimos. Entonces, cuando una persona duerme poco o duerme mal, pues no se regula adecuadamente la presión arterial, y quien no tiene hipertensión, pues está en riesgo de volverse hipertenso, o quien ya vive con hipertensión, pues está muy probablemente descontrolado por este mal dormir. Y si lo volvemos hacia la adolescencia, hacia los niños, pues es en el dormir donde se da la consolidación de la memoria. Entonces, por supuesto, queremos que aprendan los niños, por eso están yendo a la escuela, pero si esa consolidación de la memoria se va a dar mientras se duerme y los niños no están teniendo el tiempo suficiente de sueño, un sueño de calidad, pues entonces este proceso de
memoria no se va a dar y se va a ver mermada el aprendizaje, el desempeño escolar. Entonces tiene bastantes impactos en diferentes niveles de la vida el dormir Mm, mal, es decir, por eso buscamos que las personas duerman bien. ok, entonces, si yo duermo bien, si un joven, un niño, va a tener mejor memoria. ¿Eso es en cualquier edad o In- solamente en los jóvenes niños? no, incluso hacia el adulto mayor, es decir, hoy sabemos, estamos en el año 2026, hoy sabemos que dormir mal es un factor de riesgo para desarrollar enfermedades como Alzheimer o enfermedades como Parkinson. Entonces, dormir bien nos ayuda a preservar nuestra memoria, preservar la atención. Esto que llamamos en el área de neurociencias las funciones cognitivas, el juicio, la abstracción, la atención, la memoria, son funciones del cerebro, por supuesto. En el cerebro se están desarrollando estas funciones Ahora, y ¿qué, estas qué se es dormir preservan. bien? ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas? Porque de repente se dice 8 horas y de repente hay quien dice yo con 6 horas tengo y otros no, yo con 7. O sea, ¿qué es dormir bien? Bueno, esa es la mejor de las preguntas en realidad, porque igual me gustaría distinguir tiempo de sueño y calidad de sueño. Si empezamos por tiempo de sueño, varía a lo largo de la vida. Un niño, una niña en edad escolar debería estar durmiendo al menos 9 horas continuas y en la noche. Al menos 9. Bueno, serían 10 horas. Un adolescente que sigue estudiando, que va a entrar a la universidad, que queremos que aprenda y se desarrolle, debería dormir 8 horas continuas y en la Mínimo. noche. Un adulto que ya está trabajando, que está en su etapa productiva, alcanzar 7 horas de sueño sería de nuevo lo mínimo. Y un adulto mayor, estamos hablando después de los 65 años, podría dormir 6 horas y media, ojalá alcanzara 7. Eso es en cuanto a tiempo. Pero después esta cantidad de tiempo tiene que ser un sueño de calidad. Es decir, un sueño que no se fragmente, un sueño que no se interrumpa. Y es ahí donde volveríamos a cada edad específica. Bueno, hay enfermedades de sueño, hay trastornos del dormir que pueden causar que este sueño sea de mala calidad, que sea un sueño fragmentado o interrumpido. Y también hasta eso varía dependiendo de las edades. Ahora, por ejemplo, digo, a mí me pasa, yo puedo dormir 7, 8 horas, pero no descanso o me levanto con sueño. Ahí, ¿por qué pasa esto, doctor? Habría que ir a buscar si no hay un problema en la calidad del sueño. Entonces decíamos que el dormir es un estado activo del cerebro. El cerebro cambia su actividad eléctrica mientras dormimos para pasar por estas fases de sueño. Entonces el cerebro tiene un sueño superficial, tiene un sueño intermedio, tiene un sueño profundo y tiene un sueño que se llama, así se llama, de movimientos oculares rápidos. Entonces digamos que históricamente eran 5 etapas, ahora son 4 etapas, pero volveríamos a lo mismo: superficial, intermedio, profundo y sueño de movimientos oculares rápidos. Estas ocurren en una transición, o sea, es decir, etapa 1, 2, 3, 4, 5. Pero este ciclo de sueño dura entre 90 y 110 minutos, porque cada persona es diferente. Entonces, habrá personas que su ciclo de sueño dure 90 minutos, hay personas que duran 110 minutos. Entonces, para este adulto, 7 horas de sueño, pues debería alcanzar a hacer 5 ciclos de sueño, sin interrupciones. Entonces, si algo, un problema de sueño, hace que no se completen estos ciclos de sueño o se estén interrumpiendo los ciclos de sueño, entonces ese sueño ya no es de calidad. Y al día siguiente uno amanece o cansado, o fatigado, o siente que no rinde, O sea, aunque te hayas dormido las 7 horas, no, no pasaron esos ciclos. o fueron interrumpidos o fragmentados, entonces ya no fue un sueño de calidad. Y es una de las quejas frecuentes en las clínicas de sueño. La persona dice, bueno, es que duermo 9 horas y estoy cansado y tomo una siesta y sigo cansado. Y hay personas que nos platican, despierto más cansado de lo que me fui a acostar. Bueno, eso nos habla justo de la calidad de ese dormir, que posiblemente no esté siendo la apropiada. Y con el estudio del sueño detectan dónde está esa mala calidad del sueño. Exactamente, básicamente esa es la idea.
Que pues en realidad esta tecnología existe formalmente desde los años 50, 60, 70 se empezó a difundir mucho más, decíamos. En este momento estamos en México, saludos a nuestros colegas que nos ven en otras partes del orbe, pero en realidad en México quizás en mediados de los 80s, 90s, principios de los 90s, empieza esta gran cultura de la medicina del sueño. Platicábamos que 30 años tienen ya las clínicas de sueño en Ciudad de México. Entonces, la medicina del sueño como ciencia, pues es relativamente pues joven, vieja, depende de cuándo esté usted viendo este video. En este 30. momento, para el año 2016, bueno, 30 años de medicina del sueño ya es suficiente experiencia en México. Y esta tecnología, decíamos, estamos hablando del estudio de sueño. El estudio de sueño, la polisomnografía, que si dividimos esas palabras, poli es mucho, sueño, somnos y grafos, escritura. Ver en gráficos la actividad eléctrica del dormir es un estudio que se hace en las clínicas de sueño. La persona acude a la clínica de sueño, colocamos sensores, electrodos, cables en el cuerpo que permiten medir la respiración, la oxigenación, el movimiento de los ojos, la actividad eléctrica del cerebro para medir estas fases de sueño. Si tuvo una calidad de sueño o si nada más durmió pero no descansó. Exacto, porque con este estudio, esta evaluación, estudio de sueño tipo 1 o polisomnografía, podemos identificar qué fragmenta el sueño. A lo mejor son las piernas que se mueven mientras dormimos, se llama movimiento periódico de extremidades. A lo mejor es que ronco y hago pausas en la respiración mientras duermo, eso se llama apnea obstructiva del sueño. A lo mejor aprieto los dientes mientras duermo y eso hace que me despierte, eso se llama bruxismo. A lo mejor es la actividad eléctrica de mi cerebro que en algún momento de la noche es irregular o diferente. Eso puede ser una parasomnia o eso puede ser algún tipo de epilepsia nocturna. Entonces, hay tantas causas. Y todo eso evita que yo descanse. Exactamente. Y lo más complejo es que los seres humanos, como seres biológicos, somos complejos. Estas enfermedades de sueño, estos trastornos del dormir, no son mutuamente excluyentes. Es decir, una misma persona puede tener diferentes problemas de sueño al mismo tiempo. Puede ser que ronque y haga la apnea y además apriete los dientes, tenga bruxismo y además tenga movimiento periódico de extremidades. Ah, bueno, pero ya identificamos cuáles 3 problemas de sueño hay y podemos entonces ir a atender cada uno de ellos para que ese dormir entonces ahora sí sea de calidad. Ok. Y las personas que duermen menos horas y se despiertan con mucha energía. Bueno, depende de la edad, es decir, lo que decíamos hace un momento es el tiempo mínimo de sueño, porque existe diversidad de personas en el mundo, por supuesto. Hay cortos dormidores, hay largos dormidores y estamos, digamos, todos los de en medio, ¿no? Que dormimos pues, un promedio. Entonces, si habláramos de adultos en edad productiva, un corto dormidor sería aquel que duerme 6 horas, un largo dormidor sería aquel que duerme 9 horas. Como si es la medicina actual, además de basada en evidencia centrada en la persona, cada persona es diferente. Entonces, si como única persona, esta persona que busca hoy atención, duerme 8 horas, está bien, eso es el tiempo que esta persona tiene que dormir. Y si esta otra persona, su biología le pide dormir 6 horas y con eso tiene, está bien, es un corto dormidor. Pero buscaremos que ese dormir sea de calidad. Porque es lo que decíamos hace un momento, si duermo 10 horas pero son de mala calidad, pues probablemente no me va a ayudar en nada. Pero un corto dormidor, 6 horas, que sí es un sueño de calidad su sueño, pues posiblemente va a estar bien, por supuesto. Bueno, y por ejemplo, una persona que tiene muchas actividades, que por sus actividades se tiene que dormir tarde y por sus actividades se tiene que levantar temprano. No sé si ahí esté bien la pregunta o no, porque me ha tocado hablar con muchas personas que duermen poco por las actividades. ¿Eso también crea un hábito? O sea, también se crea un hábito de dormir, no sé, 4 o 5 horas y que sean buenas para el cuerpo, o es un hábito que te va a perjudicar. Exacto, son malos hábitos.
Sí, en realidad sí. O sea, a esta persona le pediríamos que replantee su vida, que replantee, que busque su salud como prioridad, por favor. No, de verdad, es en serio. Pues es justo lo que estamos platicando, ¿no? Podríamos hablar, Se me digo, hace que nuestro técnico se desvela se algo siente porque por ahí identificado se está aquí. riendo. Hay que replantearse qué estamos haciendo en este planeta. No, bueno, sí estamos platicando en realidad de eso, el bienestar, la salud propia. La calidad del dormir debería ir por delante. Y ahora que está de moda la IA, la tecnología, y etcétera, pues cómo eficientar nuestras actividades para así priorizar el dormir, ¿no? Es decir, podríamos empezar diciendo, ok, si yo como adulto joven, ¿no? Necesito dormir al menos 7 horas. ¿A qué hora tengo que despertarme? ¿A qué hora tengo que acostarme? Para calcular ese tiempo de sueño. Entonces aquí no es este modificar el sueño a mi estilo de vida, sino modificar mi estilo de vida para respetar mi sueño. Exactamente. Sí, la prioridad vuelve a ser de nuevo el individuo, la persona, ¿no? O sea, finalmente, mucha de la actividad centrada en el ser humano, pues es lo que nos está pidiendo, que, que- que la persona esté al centro, ¿no? Incluso las nuevas políticas laborales, no solo en México, también en otros países, están buscando el bienestar de la persona al centro de la empresa incluso, ¿no? Entonces, que la persona consiga tener un tiempo de calidad de sueño le va a permitir establecer mejores horarios de alimentación, le va a permitir tener un espacio destinado a la actividad física como ejercicio y le debería permitir tener espacios de recreación con la familia, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿Y qué tan bueno? O sea, si sirven o no sirven. Yo los conozco como los coyotitos de la tarde, o sea, las siestas de así es. mediodía. ¿Eso beneficia? ¿No beneficia? ¿Es flojera? Sí. Depende incluso, ¿no? De la persona, incluso de las costumbres, ¿no? Hay estudios ya poblacionales, de verdad se han estudiado en muchos países al mismo tiempo. Hay países que tienen como costumbre la siesta y hay países que no tienen la siesta como costumbre. Cuando se han comparado estas dos poblaciones, quien acostumbra a tomar siesta, quien no acostumbra a tomar siesta, no parece haber ninguna diferencia en cuanto a beneficio o perjuicio. Partamos de esa idea. Pero después, en las culturas que se acostumbran a tomar una siesta, pero como parte de la cultura, esa siesta ofrece un beneficio reparador. La clave aquí es que sea preferentemente a la misma hora. Y de nuevo, volveríamos a las urbes grandes. Cuando los tiempos de traslado son muy grandes, y sobre todo, bueno, podemos poner empresas, pero también en las escuelas, ¿no? Que me traslado una gran distancia para llegar a la escuela, mis horarios son más bien amplios y vuelvo a ir a casa hasta muy tarde. Tener espacios donde tener una siesta es algo que se ha promovido en diferentes ciudades, en diferentes países. Saludamos a nuestros amigos del TEC de Monterrey. Ellos tienen un programa que se llama Colmena. En las bibliotecas tienen un espacio reservado para tomar una siesta Mm. cuando están los estudiantes universitarios pasando mucho tiempo en la universidad. Y es un espacio que se reserva para eso, para la siesta. O sea, uno no va a pasar nomás el tiempo, es el tiempo que se destina a Ah, una pequeña siesta, porque sí refresca, digamos, ¿no? Es esto que va a ofrecer algún beneficio. Decíamos tanto en el ámbito escolar como en el laboral. Así que sí ayuda la siesta. ¿y una siesta de cuánto tiempo? Digo, el sueño de la noche tiene 4 o 5 etapas que ya nos mencionó. La siesta, que regularmente es de menos tiempo, más o menos, ¿cuánto sería un tiempo reparador? Podríamos estar hablando de unos 30 minutos, una hora, de nuevo cada persona es diferente. En todo caso, sí le recomendaríamos que no fuera después de las 5 de la tarde, o sea, no después de las 5 de la tarde, para no quitarle tiempo de sueño al de la noche. De la noche. Entonces, un poquito más temprano, digamos, a lo mejor aprovechar que después de comer da un poco de sueño, bueno, ese impulso de dormir, aprovechar para tomar la siesta. Y le decíamos, el número entre 30 minutos y una hora, la verdad es que no hay estudios recientes sugieren que no hay diferencia entre 30 minutos y una hora, en cuanto a beneficio me refiero, porque se solía decir antes que preferimos no llegar a N3, a sueño profundo, porque si se despierta uno en esa etapa, despierta uno como más aletargado. Entonces se sugiere que nada más estemos en la etapa 1 o 2 de sueño. Eso calcúlele unos 20, 30 minutos. Por eso es que 30 minutos solía ser como un estándar todavía de cuánto podría tomar una siesta, ¿no? Ok, doctor, ¿y cómo podemos saber cuál es la diferencia entre tener problema de sueño o tener un mal hábito de sueño?
Yo creo que también eso es una muy buena pregunta, porque empezaría desde la introspección, ¿no? Es decir, ¿qué estoy haciendo bien o qué estoy haciendo mal, ¿no? Y a veces ya dijimos, no es tan difícil saber qué estamos haciendo mal. Si partimos de que lo habitual debería ser tener un horario fijo para levantarme, un horario fijo para acostarme, apagar mis electrónicos media hora antes de mi hora estimada para dormir. Bueno, si no estoy haciendo eso, posiblemente tengo malos hábitos de sueño. Entonces, habría que empezar por ahí. Y de hecho, mucho de lo que hacemos en las clínicas de sueño es empezar por ajustar o modificar hábitos, porque varios problemas de sueño también parten de malos hábitos. Y sin embargo, decíamos en este ejercicio de introspección, bueno, ok, corrijo mis horarios de acostarme, corrijo mi horario de levantarme, apago mis electrónicos media hora antes. Pero aún así me despierto en las noches, despierto fatigado, no alcanzo a rendir el día. Entonces probablemente sí tengo un problema de sueño. Entonces tengo que ir a investigar qué problema de sueño tengo. Siempre puede hacer uno ese primer paso de, ok, modifico, corrijo. ¿Cuántos problemas de sueño pueden haber? Los más comunes. Bueno, por categorías, grupos, porque son muchos, existe una clasificación internacional de los trastornos de sueño. Tenemos problemas respiratorios del dormir. El más frecuente, por mucho en México y en América Latina, apnea obstructiva de sueño. Pausas en la respiración mientras duermo. Tenemos como categoría insomnio, porque hay insomnio de inicio de sueño, de mantenimiento de sueño y de final de sueño. O sea, hay diferentes tipos de insomnio. Como categoría tenemos parasomnias, que son pesadillas, terrores nocturnos, algunas otras despertares confusos en la noche. Esos fueron tres diferentes. Tenemos como categoría trastornos del movimiento relacionados al sueño. De los más frecuentes, bruxismo, apretar los dientes mientras dormimos, movimiento periódico de extremidades, mover las piernas mientras dormimos. Tenemos hipersomnias como categorías. Los más conocidos, narcolepsia tipo 1 o tipo 2, pero también hay hipersomnias idiopáticas. Entonces, ¿ya cuántos mencioné? O sea, hay muchos trastornos de sueño. Y lo bueno es que sí podemos identificarlos, sí podemos caracterizarlos y todos tienen un tratamiento. O sea, ¿las pesadillas son un trastorno de sueño? Por sí mismo, sí, están en la categoría parasomnias. Habitualmente suelen ser más frecuentes en la infancia. Solemos dar como tratamiento terapia cognitivo-conductual, o sea, nos apoyamos con nuestras compañeras psicólogas o neuropsicólogas. Y solamente si son muy recurrentes, más de 3 veces por semana, ¿no? Cada semana, Ujú. y no ha mejorado con la terapia cognitivo-conductual, bueno, podríamos apoyarnos por un tiempo corto de algún fármaco. Solamente cuando es muy recurrente, es decir, tener una pesadilla cada 3 meses, bueno, nada, no pasa nada, fue una pesadilla, ya, que siga durmiendo. Pero cuando se vuelve recurrente o ya está generando un estrés, estamos hablando de las infancias, les da miedo irse a dormir porque van a tener pesadillas. No, ok, hay que hacer una intervención específica. En un estudio más reciente se sugiere que los adultos todavía siguen teniendo pesadillas, solo que no lo mencionan. No es habitual mencionarlo en la consulta, pues porque es de niños, ¿no? Yo ya soy Ajá. adulto, no pasa nada si tengo pesadillas. Y volveríamos a lo mismo. Si sí está generando un problema, si al día siguiente amanezco cansado, o si ya me está dando miedo irme a dormir porque tengo pesadillas, bueno, no, hay que irse a atender. Sí es Bueno, un problema de las sueño. pesadillas de Coppel y de Electra son otras Esas son pesadillas. otras pesadillas. Y también se pueden atender, así que siempre hay forma de solucionar los problemas. Entonces, cuando sucede eso realmente y son recurrentes, sí recurren con un especialista como usted y usted necesita el apoyo de un psicólogo para tratar ese problema y que el infante, el adolescente pueda tener ya un mejor sueño. Sí, de hecho es parte de lo que hacemos en la medicina de sueño. Es una comunidad de especialistas. Eso es lo bonito de la medicina de sueño como especialidad. Estamos todos involucrados, los colegas del pulmón, los neumólogos, los del cerebro, los neurólogos. Ahora nuestros compañeros odontólogos, ortodoncistas, ya decíamos nuestros compañeros de psicología, neuropsicología, las nutriólogas están jugando un papel importante en la medicina del sueño, los cardiólogos, por supuesto, los otorrinolaringólogos de oído, nariz y garganta. Entonces somos una comunidad bastante grande de médicos que estamos buscando cómo mejorar la calidad de sueño y sobre eso vamos identificando. Por la importancia que tiene el sueño, que la Exactamente. mayoría de la gente no le damos la importancia que es. O sea, es Y además que decíamos, muchas de las soluciones terminan siendo multimodales, ¿no? Si mencionáramos el insomnio, la primera línea de tratamiento en insomnio
para niños. Y para adultos es terapia cognitivo-conductual para insomnio. Son Terapia. sesiones de psicología, pero específicas, terapia cognitivo-conductual. 8 sesiones, de preferencia 2 por semana. En 4 semanas uno ya completó la intervención. Esa es la primera línea de tratamiento. Y cuando uno tiene movimientos, Bueno, literal dependerá de los movimientos. Sobre todo, otra vez, aplica por supuesto para adultos, pero habitualmente es un poquito más vistoso en niños. Cuando un niño tiene un dormir inquieto, episodios en la noche, movimientos en la noche, pues la pregunta es tal cual. ¿Qué son estos episodios? ¿Son movimiento de extremidades? ¿Son mioclonías de algún tipo de epilepsia nocturna? ¿Son parasomnias? ¿Son terrores nocturnos? ¿Es bruxismo? ¿Es movimiento de piel? Exacto. o sea Que que eso no es normal en el sueño. no es normal a ninguna edad, tampoco en niños, y es ahí donde vuelve a entrar el estudio de sueño. Estos episodios, estos eventos que están ocurriendo en la noche, ¿qué son? Y una vez que sabemos qué son, bien, ¿qué Ya se le tratamiento da el les damos? tratamiento. O sea que, ay, este es bien loco para dormir. De hecho, en el 2020, quizás, si no fue el 20, fue en el 21, se escribieron por parte de la Sociedad Mundial del Sueño los criterios diagnósticos del sueño inquieto. Existe un sueño inquieto, es decir, que es un problema del dormir. Mm. Así que no es normal dormir inquieto, es un problema del sueño. Pero volvemos a lo mismo, vuelve a ser un problema porque al día siguiente causa repercusión o en la atención, o en la memoria, o en la conducta, sobre todo decíamos en edad escolar, pues lo reportan los maestros o lo reportan los compañeros mismos de la escuela o los padres lo notan, ¿no? Lleva un bajo rendimiento, no acaba de aprender, como que no entiende bien las indicaciones. ¿Por qué? Posiblemente el dormir está siendo de mala calidad. ¿Por qué está siendo de mala calidad? Investiguemos. O sea que muchos problemas que tenemos en nuestro día a día, sin saberlo, pueden ser porque no tuvimos un buen sueño. Y cuando ese es el motivo, ver por qué no tenemos un buen sueño. Exactamente. Digo, habitualmente en adultos, pues estar irritables, estar cansados, estar fatigados, son síntomas de un mal dormir. En niños suele ser inatención. Entonces, de hecho, en los últimos congresos nacionales e internacionales es como una recomendación, no deja de ser una recomendación. Antes de pensar en trastorno por déficit de atención, piense en problemas de sueño. Pueden coexistir, por supuesto. Ujú. Un niño puede tener trastorno por déficit de atención y problemas de sueño. Pero es decir, primero habría que ir a buscar cómo está la calidad de ese dormir, o siquiera si está durmiendo el tiempo suficiente. Si decíamos que un niño en edad escolar tiene que dormir 9 horas, y a veces entra a las 7, y se va a levantar a las 6, entonces ¿a qué hora tiene que dormirse? A las 9, Y no se duermen a las 9. exactamente. Entonces, si están embebidos en la dinámica familiar de los padres, posiblemente están durmiendo 11, 12. Entonces ese niño está durmiendo 6 horas, cuando tiene que dormir 9. Eso se le llama restricción de sueño o sueño insuficiente. Y Entonces, al correr del tiempo se empiezan a ver las repercusiones, ¿no? y sobre todo, decíamos en atención, en planeación, en pues los rendimiento escolar, ¿no? Ujú. Y aquí, por ejemplo, los adultos, ¿cuáles son los errores más comunes que cometemos antes de dormir, los adultos? Yo creo que por mucho el más importante es no usar la cama para dormir, ¿no? O dicho al revés, hacer de todo en la cama, ¿no? Menos dormir, ¿no? Si partiéramos de ahí, lo primero es, la primera regla de higiene de sueño es uso exclusivo de la cama para dormir. Entonces, muchas veces antes de dormir nos vamos con el teléfono. Muchas veces antes de dormir en la cama estamos leyendo un libro. Muchas Leer no veces es bueno en la cama. en la cama no, en la cama no. Leer sí es bueno, los invitamos a leer, fomentamos la lectura, pero no en la cama. La Mm, cama es solo para dormir. Digo, hasta en las películas se ve que están con las lámparas y nos Sí. vamos, estamos Sálgase de la cama, leyendo. sálgase de la cama. De hecho, a veces lo usamos más como una analogía, digo, porque es una realidad, no solo en México, también en América Latina, en otros países, tener la televisión en el cuarto. Eso es lo que no hay que hacer, porque la cama y el cuarto son solo para dormir. Volveríamos a lo mismo. Uno puede leer, sí, claro, uno puede ver la tele, sí, uno puede estar en el celular, sí, pero no en la cama. La cama es solo para dormir. Entonces, ese es el primer error que hacemos, ¿no? Muchos. Bueno, algunos ya no lo estamos haciendo, por supuesto, pues la idea, las recomendaciones es ya no hacerlo. Habría que
ver su serie en la sala o en el comedor o en la cocina o en el patio si quiere ver, pero no en la cama. Y lo mismo, hay quien nos platican en la consulta, bueno, es que a mí me gusta escuchar música relajante antes de dormir. Está bien, pero no en la cama. A mí me gusta leer un poco antes de dormir. Está Sí. bien, pero no en la cama. Meditar al dormirme. Tampoco en la cama. O sea, la meditación, el mindfulness, que ahora también es una tendencia positiva, por supuesto, fuera de cama. Entonces, hago mi meditación, digo, México, 80% más del 80% sigue siendo católico. Hay pacientes que nos platican, yo rezo mi rosario antes de dormir, ok, no en la cama. Entonces, haga sus actividades que usted desea Entonces, fuera de esos la cama. audios, ya esa es pregunta personal. Por ejemplo, yo a veces me pongo audios donde dicen, quédate dormido, no le hace, está entrando al subconsciente y te sirve, y puros mensajes de, tú vales, tú eres bueno. No. No es bueno hacer eso. Es decir, escuchar cosas positivas, sí. Quedarse dormido escuchándolas, no. No, ok. Porque el mejor escenario es dormir a oscuras y en silencio. Y de hecho hay estudios muy elegantes hechos en México. Saludamos a nuestros compañeros de la UNAM, de la Universidad Autónoma Metropolitana y anexas. Han hecho estudios muy, muy elegantes en México. Por elegantes me refiero a bien hechos, que hablan sobre la contaminación lumínica. Digo, pensando en lo que acabo de decir, que hay que dormir a oscuras y en silencio. Entonces, habría que bloquear la luz que entra por la ventana de nuestras habitaciones. Y eso a veces, la verdad es que no es tan complicado, ¿eh? Estas cortinas de blackout ya las venden en cualquier Ujú. supermercado, ¿eh? O sea, no es nada complejo poner una cortina que sí bloquee la cantidad de luz, porque incluso la luz que entra por la ventana puede hacer que nuestro dormir sea de mala calidad. A veces mi hija me dice, no me deja dormir la luz de allá. Cierra los ojos y ya no la vas a ver. No, No, malo. hay que poner cortinas especiales. Pero dijo, estos especiales no es complicado, ya se venden en los supermercados, así que, y podemos hasta ponernos creativos, ¿no? O sea, no es necesario cambiar todas las cortinas de toda la casa, no, solo en la habitación poner Ujú. una cortina blackout extra y ya, que no entre la luz. Es Entonces, muy interesante. un pequeño reflejo de luz afecta el sueño. Sí, vamos a decir eso, en realidad sería la respuesta mejor. Incluso, pues ya dijimos que la tele no va en el cuarto, pero ese diodo de luz que queda prendido en la pantalla Ujú. también no tiene por qué estar ahí. El módem no tiene por qué estar en el cuarto por esa luz brillante que está ahí. Leerle un cuento a tu Ah, hijo. eso es diferente, eso es diferente. Sobre todo porque aquí sí favorecemos la lectura y favorecemos el apego, pues de los padres con los hijos, ¿no? Y sobre todo el fomentar la lectura. Entonces, eso como una costumbre bonita es una buena costumbre. Pero pues ya una vez que el niño se vuelve adolescente y empieza a leer solo, bueno, que lo haga fuera de cama. Órale. Se quedó pensando. No, es que, o sea, mi hija lee en la cama porque le estamos fomentando el hábito de Sí lectura. queremos eso, sí queremos eso. Yo he meditado antes de dormirme. De hecho, mi niña la más pequeña antes era el cuento y ahora es, pon la meditación, papi, para dormir a gusto. Y le pongo la meditación supuestamente para dormir bien, que para niños es que respira la flor, sopla no sé qué y Ahora, lo interesante de estas dinámicas es que ahí es donde se entremezcla, ¿no? La diferencia. Una cosa es el liberarnos del estrés a través de estas técnicas que sí funcionan, ya decíamos, el mindfulness, la respiración profunda, pero muchas de las veces si lo va a hacer en la cama y es para dormirse, pues es uno mismo, pues. Es decir, la respiración es mi técnica para dormir. Literal, perdón por eso, pero no necesito un audio para eso. Es mi técnica que yo sí, ya pero hago aquí yo, para o sea, en mi caso dormir. yo se lo estoy inculcando a mi hija, pues. Y eso está bien, pero por ejemplo, preferiríamos que fuera una técnica guiada y no con un audio, ¿no? En todo caso, o que ella aprenda a hacerlo. Mm, Ajá, esa es sutil diferencia, ¿no? Porque mm. decíamos lo mismo con fomentar la lectura. Por supuesto que queremos que sigan leyendo nuestros jóvenes, bueno, también los adultos, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que leas en la cama. Puedes leer fuera de cama y una vez que terminas tu lectura o que ya es tu hora de dormir, ok, aquí pauso mi lectura y me voy a la cama a dormir. O sea, no quedarse dormido leyendo. Y nada de que vamos a ver la serie y se apaga y nos vamos a dormir. Ah, Ah, ah. no, por favor. Ok, no, pues creo que hay muchos hábitos que hay que cambiar por ahí en nuestro día a día Sobre todo para eso, la tener parte un de las mejor sueño. costumbres, sí, 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 son las más difíciles a veces, pero digo, tomar conciencia de eso, partiríamos de lo mismo otra vez. Es que el mejor escenario para dormir es oscuras sin silencio.
a oscuras y en silencio. Ahora, ¿cuánto tiempo recomienda usted, doctor, entre dejar la lectura, dejar el dispositivo móvil, dejar la tele y pasar a dormirse? Bueno, ahí en realidad el tema son las pantallas, porque uno podría leer un libro físico, en lo que llega mi hora para dormir, por ejemplo. Pero sí, pantallas que emiten luz, estas sí preferimos media hora antes de la hora esperada para dormir. Ahí sí volvemos a que cada persona es diferente, pues hay personas que se dedican al diseño gráfico o que se dedican a la programación. Ujú. Entonces, pues mucho de su dinámica de trabajo cotidiano es estar frente a la pantalla. Ah, ok, pues ese es su trabajo. Y sin embargo, media hora antes de su hora para dormir hay que hacer esta desconexión digital, por lo menos de las pantallas. Preferiríamos que no estuvieran trabajando esta noche, ¿verdad? Pero por lo menos media hora antes, definitivamente ya no pantallas. Quien se dedica a otra cosa y le gusta ver una serie o pasa un tiempo en el celular, dijimos, lo puede hacer, por supuesto, pero habría que apagar pantallas media hora antes de la hora esperada para dormir. Ahora, ya vimos que es mal hábito apagar la pantalla y dormirte. Ujú. ¿En qué afecta o cómo afecta? O sea, ¿cuál es el resultado de no hacerlo? Se llama retraso de la fase de sueño, así tal cual, retraso de la fase de sueño. O sea, el estímulo luminoso hace que tardemos mucho más en quedarnos dormidos. Y si estamos hablando del tiempo suficiente para dormirnos, volveríamos al mismo escenario. Porque tengo que llevar a los niños a la escuela. Me tengo que levantar a las 6 o 5:30. Entonces ahí vayamos al adulto, ¿no? Porque hay que levantarlos, hay que preparar lonches, hay que estar listos. Ok, entonces el adulto se va a levantar 5:30. Queremos que duerma, aunque sea 7 horas. ¿A qué hora tiene que dormirse? A las 10:30 por muy tarde. Entonces habría que apagar las pantallas a las 10 para que a las 10:30 estuviera efectivamente dormido. Porque si 10:30 empiezo a apagar pantallas, probablemente esté efectivamente dormido hasta las 11. Entonces ya no completé mis 7 horas de sueño. Entonces, ese retraso en la fase de sueño, volvemos a lo mismo. Uno diría, ay, bueno, media hora. No, pues si acabamos de decir que estamos hablando de números mínimos. O sea, Ujú. alcanzar el mínimo. Pues, es decir, nos gustaría que fuera aún más tiempo de sueño. Pero en este mundo acelerado es, bueno, lo mínimo. Bueno, para lo mínimo A- hay que apagar los Aunque electrónicos la persona diga, no, es inmediatamente. que yo apago la tele y luego me quedo dormido, pero hay media hora de retraso ahí, Ujú. aunque En la según fase tú de estés sueño. dormido, o estás dormido, pero no estás descansando, no está en la etapa del sueño que debe de estar. Exacto. Entonces, este retraso en la fase de sueño, los adultos solemos compensarlo o creer que lo compensamos, la verdad es que no lo compensamos. En niños se nota un poco más. Entonces, por eso es que hay que ser aún más estrictos con los niños. Bueno, es un decir, ¿no? Queremos una educación libre de violencia, por supuesto, pero sí hay que poner límites, ¿no? Límites saludables, por supuesto. Ujú. Ok. ¿Y qué papel juega el estrés en en la ansiedad en los momentos de dormirnos? Bueno, las dos cosas son igualmente importantes, sobre todo porque en este mundo, ¿no? Pues desafortunadamente ya sabemos qué está pasando en el otro lado del mundo, pues incluso en este mismo continente, o sea, es difícil no tener un estrés externo, digamos, ¿no? Además del interno, por supuesto, pero estímulos externos que puedan generar estrés o que nos puedan llevar a desarrollo de ansiedad, pues están presentes en la vida cotidiana, aunque no queramos. Entonces, eso sí, definitivamente influyen sobre todo en la hora que queremos ya dormir, ¿no? Por eso decíamos que estas técnicas, mindfulness, meditación, desconexión digital, o sea, nómbrelo como usted quiera, pero estas técnicas de relajación antes de dormir sí ayudan. La verdad son bastante útiles. Y por eso es que vale la pena destinarles un tiempo a esa liberación, ¿no? Decíamos, pues decíamos, estamos en México en este momento, haciendo este asunto de la reforma laboral para trabajar 40 horas. Mucho de la dinámica sobre lo que se propuso hacer esto es sí tener ese tiempo suficiente para estar en familia y para dedicarle a la salud personal. Eso incluye la desconexión digital, que es otra de las reformas que se ha hecho, ¿no? Una vez que sales del trabajo, ya no estás preocupado por el trabajo ni contestando mensajes, porque están buscando que literal te desconectes de ese estrés, ¿no? Porque eso es lo saludable. Entonces, bueno, para quien tiene dos trabajos o además de llegar al trabajo, luego tiene que llegar a la casa y hacer actividades, ok, darse ese tiempo posiblemente antes de dormir, para hacer esta desconexión, para hacer esta relajación, para hacer encontrarse consigo mismo y esta paz que necesitamos, es algo que es una búsqueda activa.
Y hay personas a las que no se nos da, me incluyo, meditar, ni el mindfulness, pero hay otras técnicas de relajación, o sea, no tienen que ser necesariamente esas, ¿no? O sea, también a veces pareciera que una es mejor que la otra, solo esta es la máxima. No, la verdad es que hay muchas técnicas. Lo que importa es que uno identifique que ese es el momento que uno tiene para desconectarse. Hay quien se desconecta leyendo. Está bien, ese es el punto. ¿Qué le funciona mejor a cada persona, Ujú. ¿no? Pero sí, definitivamente, estrés y ansiedad hay que reconocerlos, hay que buscar de forma activa estrategias para mitigarlos y cuando estas estrategias no sean suficientes, pues busque la atención de un profesional. Otra vez ahí están nuestras compañeras de psicología, de neuropsicología. Por supuesto estamos los neurólogos, están los compañeros psiquiatras. Hay que llamar a las cosas por su nombre. Ansiedad es ansiedad, depresión son depresión y son muy frecuentes en México. Entonces, cuando hay ansiedad, hay que tratar la ansiedad. Cuando hay depresión, hay que tratar la depresión. Cuando hay insomnio, hay que tratar el insomnio. Entonces, hay tratamientos, hay que buscar atención siempre con un especialista. Ok. ¿Y qué opina usted o qué recomendaciones da a las personas que toman algún medicamento para dormir sin ser medicado? Pues que digan, es que esto me relaja y para dormir. Y bueno, punto importante, no se automedique, por favor. No hay que automedicarse. Y eso incluye, por supuesto, los medicamentos que salen en la tele y que se compran sin receta en las farmacias. Por favor, no los consuma. No hay que automedicarse. O sea, siempre hay que ir con un especialista. Decíamos, afortunadamente, en México cada vez somos más de diferentes áreas dedicados a la medicina del sueño. Entonces, sí, acérquese con un profesional de la medicina del dormir. eh, no se automedique. Partamos de ahí. Y después era lo que platicábamos. Si hay un problema de sueño, identifique cuál. Ya identificamos cuál. Empiece un tratamiento. El tratamiento base es un plan de alimentación. Ir con la nutróloga. Después nos apoyamos con hábitos, actividad física como ejercicio, 5 veces por semana. Después la terapia cognitivo-conductual, decíamos, la mayoría de las veces. Y la otra parte es la higiene de sueño. Entonces ya son 4 cosas. Cuando estas se han implementado y no ha mejorado el problema, pues viene la intervención específica. ¿Qué podría ser un medicamento? Al final los medicamentos se diseñaron para ayudar a las personas cuando se eligen de forma apropiada. Como cada persona es diferente, cada persona va a requerir un tratamiento individualizado. Entonces termina siendo eso junto el tratamiento, alimentación, ejercicio, los hábitos de sueño, la parte de terapia cognitivo-conductual y cuando es necesario, un medicamento, un fármaco por el menor tiempo posible. Entonces, ese es el plan con los medicamentos. Se dejan por un tiempo específico buscando un objetivo específico. Y una vez que se ha alcanzado, bien, podemos retirar el medicamento. Y entonces, ¿qué hace que la persona siga durmiendo bien? Pues las 4 cosas anteriores. La alimentación, el ejercicio y los hábitos de sueño. O sea que de manera natural nosotros tendríamos que dormir bien. Si algo está afectando eso, pues mejor vamos con un especialista para que nos diga qué es lo que está afectando que no podamos tener el sueño con descanso que necesita nuestro cuerpo. Claro, esa es la idea. El objetivo de la medicina del sueño como especialidad, o sea, como especialidad médica, la medicina del dormir, lo que busca es que las personas puedan volver a dormir sin medicamentos. Pero cuidado con eso. Nos apoyamos de los medicamentos porque para eso se diseñaron, para ayudar a las personas el tiempo suficiente. Y después podemos retirarlo y la persona vuelve a dormir sin la necesidad de fármacos. Ahora, ¿qué síntomas tendría una persona que sin saberlo necesite un estudio del sueño para tener un mejor sueño, para tener una mejor vida? O sea, ¿qué síntomas pudiéramos tener que nosotros pensamos que es normal o que es otra cosa, como lo que estábamos comentando de la atención de los adolescentes en la escuela y demás? ¿Qué síntomas pudiera tener la gente que volteara a ver a su sueño, a un especialista del sueño que le pueda ayudar a resolver esos problemas? Bueno, quiero aprovechar esta pregunta para hacer el comentario. El 21 de marzo es el Día Mundial del Síndrome de Down y es una población en México y en el mundo que está siendo desatendida en temas del sueño. Las recomendaciones internacionales, incluidas las mexicanas, es evaluar la calidad del dormir desde los 2 años de edad. En general.
y evaluar preferentemente cada 2 o 3 años en consecuencia. Entonces, si usted conoce o en la familia tiene una persona que vive con síndrome de Down, hay que atender su calidad de sueño, porque sabemos que uno de los síntomas que acompaña la vida es una mala calidad del dormir y esa puede mejorarse al identificarse. Entonces, bueno, aprovechando que estamos en marzo, el 21 de marzo es el Día Mundial de Síndrome de Down, hay que hablar sobre la calidad de sueño en las personas que viven con esta trisomía 21 se llama. Importantísimo. Es un área que está siendo todavía desatendida grandemente, no solo en México, sino en América Latina. Entonces, eso tenía que mencionarlo porque es muy importante. Y en un adulto, por ejemplo, estamos en México, roncar. Si usted ronca, necesita evaluarse el sueño, porque roncar no es normal a ninguna edad. No es normal. A ninguna edad. Mm. Bueno, dije, empecé por adultos, pero hablaremos también de niños. Un niño no tiene por qué roncar. Un adulto no tiene por qué roncar y un adulto mayor no tiene por qué roncar. Entonces, roncar no es normal a ninguna edad. Es frecuente, pero no es normal. ¿Por qué no? Porque 97 de cada 100 personas que ronquemos, me incluyo, tendremos apnea de sueño. 97 en 100, o sea, básicamente todos. Si ronca, posiblemente tenga un problema de sueño. Y lo que es la ignorancia o el no conocer, muchos juntamos el ronquido con el sueño, ¿no? Ya se va a dormir. Sí, y no, es decir, volveremos a lo mismo. Es frecuente, pero no es normal, para Ok. nada es normal. Y decíamos, se acompaña ronquido de esta cosa que se llama apnea de sueño, trastorno del dormir. Del trastorno del dormir, apnea obstructiva del sueño, que significa justo eso. Hace uno obstrucción, hace uno una pausa en la respiración. Eso hace que caiga el nivel de oxígeno en la sangre. Y eso va lastimando el corazón, el cerebro, los riñones, el hígado, el páncreas. Tiene mucha repercusión negativa en el sistema. Entonces, un síntoma, roncar. Sí, Si si ronca, roncas, ve a hacer tu definitivamente estudio del sueño. atiéndase. La segunda es, como el comercial que no mencionaremos de la marca, si duerme y no descansa. O sea, eso es también grandísimo bandera roja de que algo está sucediendo con el sueño. Si duermo y no descanso, algo está sucediendo en mi dormir. Necesito evaluar esa calidad de sueño, ¿no? ¿Qué es lo que me sucede mientras duermo, ¿no? Y ya decíamos, en niños sobre todo, si tiene un problema de atención, es decir, el maestro está reportando que tiene déficit de atención, o ya un colega del área de la salud ha hecho el diagnóstico por déficit de atención, de todas maneras busque e identifique trastornos del sueño, porque son muy altamente frecuentes. Mm. O sea, un niño que tiene ya diagnóstico de déficit de atención tiene un problema del sueño. Que o no está durmiendo sus horas, o esas horas no son de calidad por lo que ya nos comentó. Y también hablando de personas, poblaciones específicas que no están siendo identificadas a tiempo, si una persona ya tuvo un infarto al corazón o si ya tuvo un infarto al cerebro, tiene un problema de sueño. La estadística es arriba del 75%. Entonces, a lo mejor yo no me conocía con un problema de sueño, pero ya tuve un infarto, fui atendido en urgencias y ahora estoy en tratamiento con mi cardiólogo. Busque un problema de sueño. 7 de cada 10 va a tener un problema de sueño. Mm. Si desafortunadamente tuve ya un infarto cerebral, bueno, pude atender urgencias, me atendieron, ahora estoy en rehabilitación, ya estoy en seguimiento, busque un problema de sueño. Otra vez, el número es muy parecidísimo, 70-75% de las personas que ya tuvieron un infarto cerebral tienen un problema de sueño. Entonces, enfermedades que ya conocemos, alta prevalencia de problemas de sueño. Si le han hecho diagnóstico a la persona, vamos, a su familiar de Alzheimer o de Parkinson, busque un problema de sueño. Porque la prevalencia es como de la mitad de las personas. La mitad de las personas que tienen Alzheimer o Parkinson tienen un problema de sueño. E identificarlo y tratarlo mejora su calidad de vida. Entonces siempre se puede hacer un tratamiento para mejorar la calidad de vida. Oh, qué interesante. Entonces, pues sí, pues el sueño es más que descanso, ¿no? Claro, el sueño es vida. Dormir bien, decíamos, es para vivir mejor. Un sueño de calidad es un futuro saludable. Bueno, unos tips, doctor, que nos pudiera dar para tener un buen sueño. Bueno, si tuviéramos que hacer una sola cosa para mejorar la calidad de sueño, sería levantarnos a la misma hora todos los días. Si solo fuera una cosa.
Si pudiéramos hacer 2 cosas, la segunda sería acostarnos a la misma hora todos los días, Que es fin de semana y vamos a... a la misma hora. Y si pudiéramos hacer 3 cosas, porque sí quiero mejorar mi calidad de sueño, apagar mis electrónicos media hora antes de dormir. Con esas 3, misma hora de levantarse, misma hora de acostarse, apagar electrónicos 30 minutos antes de dormir. Porque es la misma hora, entonces apago los electrónicos a la misma hora siempre. Con eso podemos tener una mejor calidad de sueño Empiece hoy mismo. y por ende Afortunadamente, una mejor calidad de vida. todos los dispositivos electrónicos a nuestro alcance, celulares, ya todos son inteligentes, algunos son más inteligentes que otras personas. Los relojes que tenemos también ya tienen alarmas incluso. Muchas marcas, no las vamos a mencionar porque es en plural, son varias, ni siquiera es una. Ya muchas marcas de celulares traen un apartado de sueño que te permiten poner alarmas. No solo a qué hora te vas a levantar, sino recordatorios de a qué hora es tu hora para dormir. E incluso te dicen que ya vayas apagando tus electrónicos. Eso ya está en el celular. Aprovechar la tecnología, que la misma tecnología te diga, ya apágame, ya es hora de que te vayas preparando para dormir. Estos recordatorios funcionan. Así, si no importa qué día esté viendo este video, si hoy quiere mejorar su calidad de sueño, programe hora de despertarse mañana, hora de acostarme hoy y apago mis Ya, electrónicos vamos. media hora antes. Cambie su vida hoy. Perfecto. Viva Unos mejor, tips duerma mejor. de nuestro amigo el doctor César, especialista en sueño, para tener una mejor calidad de sueño. Si pudiera decirnos 3 beneficios de dormir bien, quizá ya los hemos repetido, pero 3 que yo me siento saludable o X, pero 3 beneficios de tener un buen sueño. Bueno, primero sería el metabólico, ¿no? Porque en este momento estamos en México, entonces si queremos seguir combatiendo diabetes, hipertensión, obesidad, es el beneficio hacia nuestro metabolismo, O de sea, la el regulación. diabetes se puede prevenir o podemos ayudar a no tener diabetes durmiendo bien. Ujú, esa es la Bien. parte metabólica. La segunda, el estado del ánimo, ¿no? Hablamos del estrés y de la ansiedad de la vida cotidiana, pues vamos a afrontar mejor el estrés si estamos bien descansados, si tenemos un buen dormir. Y la tercera sería, pues, el futuro del cerebro. Decíamos, dormir bien, hoy todavía, 2026, hoy todavía es la mejor manera de prevenir Alzheimer o Parkinson. Entonces, si queremos preservar nuestra memoria, si queremos preservar nuestra atención, hay que dormir bien. Perfecto, doctor. No, pues muchas gracias por sus consejos, por sus tips. Y ahora lo más interesante, si yo necesito o quiero hacerme un estudio del sueño, ¿dónde lo contacto? ¿Cómo lo contacto? ¿Dónde da citas? ¿Cuándo? ¿Cómo es para hacerme un estudio de sueño? Bueno, para estudios de sueño, afortunadamente ya estamos apoyándonos de una red de colegas también involucrados en la medicina del sueño. Entonces, físicamente en este momento estamos en Aguascalientes, pero podemos colaborar. Tenemos amigos en Tuxtla, en Tijuana, en Guadalajara, en Atotonilco el Alto. Saludos a Atotonilco el Alto. En San Luis Potosí, en Ciudad de México, por supuesto, en Hidalgo, en Monterrey. Entonces, afortunadamente ya hay muchas más ciudades que permiten tener los espacios para hacer los estudios de sueño. Para una consulta, ahí sí estaríamos aquí físicamente en Aguascalientes, en Neuroclinic, al norte de la ciudad. Pueden encontrarnos en redes sociales como Neuroclinic. Próximamente, en el siguiente podcast, hablamos del proyecto que tenemos sobre hacer esta red de médicos del sueño a nivel nacional para que cada vez más personas, decíamos, puedan acceder a estos estudios, porque acabamos de decir, sí, tener un diagnóstico de certeza permite tener un tratamiento oportuno, ¿no? Mejorar la calidad de vida. Entonces, síganos en redes sociales como Neuroclinic. Entonces, bueno, pues aquí en la pantalla van a aparecer los teléfonos del doctor, el nombre de su clínica, Neuroclinic, y con cuánto tiempo de anticipación le tienen que hablar para hacer una cita para un estudio de sueño, o cómo es el proceso. Es, oiga, doctor, me interesa un estudio de sueño, o lleva un proceso, o cómo es la dinámica. Sí, la mayoría de las veces, si ya está identificado un problema de sueño, pueden acudir directamente al estudio de sueño, porque con ese estudio se entrega, por supuesto, un documento, un informe que tiene las recomendaciones, además del diagnóstico. Bueno, el diagnóstico y las recomendaciones. Si apenas está considerando poder atenderse porque ya identificó que puede tener un problema de sueño, vale la pena tener una primera consulta, hacer una evaluación formal de qué puede estar sucediendo.
Nosotros le llamamos generar hipótesis diagnósticas y ya sobre eso entonces ver si efectivamente el estudio de sueño sería el mejor paso a seguir. Entonces puede ser de las dos maneras. Llegar directo al estudio porque ahí tenemos directo la solución o el paso antes tener una evaluación en clínica, una consulta formal de medicina del sueño, identificar si efectivamente el siguiente mejor paso es el estudio de sueño. Ah, perfecto, doctor. Bueno, entonces, pues, haciendo un resumen, este viernes 13 de marzo se celebró el Día Mundial del Sueño, donde el mensaje que está sacando la Asociación Mundial del Sueño, así es. Dormir bien, ¿Cuál es el vivir mejor. mensaje? Dormir bien, vivir mejor. Dormir bien, vivir mejor. Ya nos platicó el doctor de todos los beneficios que conlleva dormir bien, ya nos dio algunos tips para tener una mejor calidad de sueño. Ya nos dijo dónde lo podemos localizar, dónde lo podemos ubicar para sacar una cita, que nos dé un chequeo, una evaluación de cómo andamos y si es necesario, pues hacer un estudio del sueño para evitar, pues ahora sí que enfermedades más eh, problemáticas o no sé Sí, cómo llamarlo. la prevención es la clave. Pero pues muy bien, doctora. ¿Algún mensaje ya para despedirnos? Duerma bien, empiece hoy, cambiar hábitos, sí se puede. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, y felices sueños. Descanse.